experiencia en programación, Miyamoto hizo lo imposible. Tenía la idea para el personaje principal que realmente no era asombroso, genial o apuesto como Superman, ya que los personajes de los videojuegos deben caber en una pequeña pantalla. El diseño debía ser menos complicado. Miyamoto convirtió a un robusto plomero llamado Jumpman en una superestrella. Más tarde, cuando fue lanzado Donkey Kong, en 1981, el protagonista de Miyamoto fue renombrado Mario. Fue un personaje más desarrollado. La idea era que un videojuego no debía tratar solo del Armagedón o de dispararle a esto o de defenderte de aquello, sino de un personaje con una especie de imperativo moral al tener que salvar a su novia de un desagradable gorila. Bien, si miramos los juegos estadounidenses de los 70, muchos de ellos no tenían un personaje central. Era un bloque cuadrado y tenías que imaginar que ese punto blanco parpadeante era una raqueta de tenis, o un sujeto, o un bote, o un auto. El medio era muy limitado, era muy difícil construir un personaje reconocible. Así que Mario solo podía ser de cierto tamaño, tenía una gran nariz, porque es fácil ver una nariz en el rostro de alguien. Tenía bigote porque no había suficientes píxeles como para definir una boca bajo esa nariz. Usaba un sombrero porque era muy difícil hacer peinados en un viejo juego como ese. El traje rojo que vestía Jumpman fue un truco que los ingenieros de Nintendo le enseñaron. Si deseas que un personaje sea reconocido en la pantalla, vístelo de ese color. Así que tuvo que aprender todas esas cosas, pero trajo consigo la imaginación de un artista y la narrativa propia de un artista. Y eso fue algo muy importante para la industria en aquel entonces. Cuando hicimos Mario solo teníamos 3 miembros, el programador, el diseñador y yo. De hecho hicimos dibujos de los personajes en hojas de papel punteadas para ver cómo se movían, como cuando Mario corre y gira de pronto haciendo un sonido de deslizamiento como algo que se rompe. Miyamoto también convirtió algunos sonidos de computador en una peculiar banda sonora que apoyaba el inocente y divertido juego de Donkey Kong. Nintendo tuvo su primer éxito y Mario pronto llegó a ser más reconocido que Mickey Mouse. Miyamoto convirtió píxeles en movimiento en Mario, el héroe de todos, quien no solo salvó a la princesa, sino que ayudó a salvar el negocio del videojuego casero. It's a whole new playing field for the nation's Nintendo-holics. Todos creían que los videojuegos caseros habían muerto, que la moda de las consolas de juegos había terminado. Todas las compañías creían que el futuro estaba en los computadores personales. Atari estaba convencida. Sacaron todos los Atari 2600 y 7800 del mercado. Dedicaron todos los recursos de la compañía a crear computadores personales. Con las consolas de juego como la Atari 2600 fuera del mercado, la tendencia fue diseñar juegos para el emergente negocio de computadores personales. Sin embargo, la industria no moriría. Los juegos solo debían mejorar. Nintendo quiso traer de vuelta la consola y lo hizo de tal forma que pareciera un juguete, algo dirigido y diseñado a los niños y a la familia. Nintendo creó su propia consola casera de juegos y la lanzó en Japón como la Famicom. El Nintendo Entertainment System fue llamado originalmente Famicom por la familia y cuando lo trajeron a los Estados Unidos se dieron cuenta de que no podían llamarlo así porque las familias no jugaban juntas. Cambiaron el nombre a Nintendo Entertainment System para lanzarlo en Estados Unidos, pues se dieron cuenta de que la palabra familia tenía connotaciones negativas cuando se asociaba al entretenimiento. Fue una lucha cuesta arriba, pero después de mucho trabajo, los propietarios de jugueterías, aún lastimados por la caída de los videojuegos, se arriesgaron con el Nintendo y pusieron las consolas en los estantes en 1985. What we've done in the last 3.5 years is to single-handedly recreate a dead industry. Nintendo incluyó también el más reciente juego de Miyamoto, Super Mario Bros., en el Nintendo Entertainment System. La combinación demostró ser un éxito. Super Mario Bros. Tomó el personaje desconocido de Donkey Kong, le dio un hermano y un propósito real. Comenzabas en el lado izquierdo de un nivel y siempre sabías que el final estaba a la derecha, así que solo ibas adelante todo el tiempo y veías todo ese mundo revelarse. Tenías el comienzo de un nivel y al final tenías la oportunidad de rescatar a la princesa.
Realmente fue Nintendo y el trabajo de Shigeru Miyamoto con Super Mario Bros., que estaba incluido en el Nintendo Entertainment System, lo que revigorizó la industria. De no haber habido un Mario Bros., de no haber tenido la visión de llevar los videojuegos al siguiente nivel donde había una historia, pudieron haber seguido el camino del hula hula. Super Mario Bros. Fue un juego muy vendido en todo el mundo y lo más importante, guió la nueva revolución del videojuego casero. What will the future bring from Nintendo? El éxito de Super Mario Bros. Y Nintendo marcó el nacimiento de los personajes y la narrativa en los videojuegos. Mientras los jugadores entraban al mundo de Mario, Shigeru Miyamoto ya estaba ideando otro imaginativo mundo de juegos que sus jugadores podrían explorar y descubrir. Un mundo evocador de su infancia en las colinas cercanas a Kioto. Él salía a explorar, y al parecer había un sistema de cuevas cerca de donde vivía, así que un día llevó una linterna para recorrerlas. Exploró diferentes pasadizos y los cartografió. Más adelante, cuando la tecnología fue lo suficientemente poderosa, dijo, quiero hacer un juego que se trate de exploraciones. Muchos años atrás, el príncipe oscuro Ganon robó uno de los trifuerzas de poder. Con juegos como Donkey Kong, Mario siempre es igual al final y al principio. Ocurre igual con Super Mario Bros. Con Zelda, Link es débil al principio. Solo tiene cierta cantidad de energía vital. No tiene armas. No tiene nada. Al final de Zelda tiene una colección de armas, toda su energía vital, y eso fue único en Legend of Zelda. Hubo juegos de rol mucho antes de ese, pero fue el primero que unió eso con mucho éxito a la acción. Son historias épicas con temas clásicos del bien y el mal. El protagonista tiene que rescatar a alguien. Eres un chico que debe salir y ser valiente y ser mejor de lo que eras cuando comenzaste, no solo por tu propio bien, sino por el bien de tu comunidad. Legend of Zelda le dio al jugador un mundo y un personaje de videojuego con los que podía sentir empatía por primera vez. Siempre oirán a la gente decir que lloraron al jugar Legend of Zelda por primera vez. Se basaba mucho en la historia. Tu capacidad de tener sentimientos reales por el protagonista y por lo que le sucedía para mejorarse. Legend of Zelda, lanzado en 1987, se hizo muy popular en Europa, Japón y Estados Unidos. Seguir a un personaje mientras subía de nivel y ganaba más poder al encontrar tesoros escondidos se hizo significativo para una generación que comenzaba a concentrarse más en sí misma. Creo que los 80 fueron el abandono final de todos los delirios sobre revolucionar las instituciones y los hippies de la contracultura ahora eran las instituciones y aceptaron los juguetes institucionales de corazón. A menudo más dinero era la meta de un juego. Al derretirse la Guerra Fría a mediados de los 80, las tensiones entre las superpotencias comenzaron a menguar. Reagan y Thatcher redujeron los impuestos e impulsaron una década de consumismo. Los propios videojuegos eran un juguete de aspiración. La consola de juegos se convirtió en una de las cosas en que se gastaba mucho dinero, lo cual no era algo que las generaciones previas habrían aceptado. Mi padre, siendo un contador, no habría comprado un computador para jugar, habría comprado un computador para hacer hojas de cálculo. Today, IBM made it official after months of hints and